Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo número 8. En aquel tiempo, al llegar a la orilla opuesta, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros, tan furiosos que nadie podía transitar por aquel camino. Y en esto se pusieron a gritar diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos. Había no lejos de ellos una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios les suplicaban: si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Jesús les respondió: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Entonces toda la piara se lanzó, corriendo por la pendiente hacia el mar, y pereció en el agua. Los porqueros huyeron, y al llegar a la ciudad, contaron todas estas cosas, y lo sucedido a los endemoniados. Así que toda la ciudad vino al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se alejara de su región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues, en este Evangelio de hoy, aunque nos muestra un poco el Señor el contraste entre que los gadarenos, que ellos no eran judíos, eligieron las seguridades de tener sus cerdos frente a que Jesús les había expulsado los demonios de esos dos individuos que no podían pasar por esa calle, nadie podía pasar por ahí, porque los endemoniados, pues eso, les hacían la vida imposible. Aún así, prefirieron conservar sus cerdos, no vaya a ser que fuera a acabar ya con lo que quedaba en el pueblo de los cerdos, ¿no? Pero a la vez, el Señor nos está mostrando la infinita misericordia apoyada en su infinito poder como Dios para con nosotros cuando acudimos a Él para que nos libere, primero nos proteja, pero segundo nos sane y nos libere de influencias del demonio, de demonios, del mismísimo Satanás, porque en este caso eran, dice el Evangelio, dos endemoniados que salían de los sepulcros tan furiosos que nadie podía transitar por el camino. Y el Señor no tiene ningún problema en expulsar demonios. De hecho, aquí es un trabajo bastante sofisticado, diríamos, en palabras humanas, porque salían de los sepulcros y estaban endemoniados. Es un nivel bastante alto diríamos, de exorcismo. Eso para nosotros es nada si tenemos a Cristo dentro. Él ahí liberó a dos individuos de sus respectivos demonios en un entorno sino gadarenos. Eran gentiles, con lo cual no eran judíos. Y más sin embargo, Dios hizo este milagro. Nadie podía pasar por ahí. Nosotros no podemos, bueno, sí podemos en nuestro libre albedrío, pero no deberíamos dudar de cómo Dios se hace alfombra para nosotros para liberarnos, sanarnos de cualquier tipo de influencia, de cualquier tipo de demonio, del mismísimo Satanás. No tiene ningún problema. Así nos lo demostró una y otra vez, liberando a varios endemoniados. Pero la otra cara de la moneda de hoy no es solo ese amor infinito, ese poder infinito, esa misericordia infinita de Jesucristo, sino en contraste con el apego, la duda de aquellos habitantes
gadarenos de ese pueblo. Porque, de alguna manera, guardando las distancias, nos puede pasar a nosotros en muchas situaciones similares en las que elegimos la seguridad y las certezas, ¿no? El tener los cerdos, no vaya a ser que se acaben los cerdos en el pueblo, a base de cada vez que expulsan endemoniados, pues va a haber cerdos que se tiran precipicio abajo, ¿no? ¿Y qué va a pasar de nosotros? No, que se vaya. Y entonces el Evangelio termina así. Cuando le vieron, le rogaron que se alejara de su región. Entonces, si quedarnos con el ay, qué tristeza, ¿no? Que echaron al mismísimo Jesucristo, en vez de quedarse con Jesucristo y pues fiarse de que con el Señor no les iba a faltar alimento. Pero prefirieron asegurarse el alimento y expulsar a Jesucristo. Porque así termina el Evangelio. Le rogaron, cuando le vieron, le rogaron que se alejara de su región. Decía guardando las distancias, pues porque nosotros, obviamente, teniendo a Jesucristo enfrente, en persona, pues no le echaríamos. Dejamos que pase lo que tenga que pasar, y que seguramente va a ser maravilloso. Pero bueno, teniendo en cuenta que esas personas todavía no conocían a Jesucristo en condiciones, justificando que no eran judíos, en fin, pero bueno, estaba haciendo milagros, ya sabían que venía de hacer milagros, de expulsar demonios. Sin embargo, ya cuando les tocó el bolsillo, uy. Por eso digo guardando las distancias, porque ¿cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? Entre yo tocarme el bolsillo y dejar que no sé qué y que no sé cuál y tal, pues mira, no vaya a ser que hay que ser prudente, yo me guardo esto, me guardo aquello, me aseguro esto, me aseguro aquello, y bueno, y con Jesús es misericordioso y me va a entender que con unas oracioncitas basta, y con que vaya a las oraciones, a la misa y tal y cual, pero yo esto, cuidado, no, yo tengo que. Nos pasa, es que nos pasa, ¿no? Hay que ser prudentes, entre comillas, hay que ser precavidos, entre comillas, ¿no? Asegurémonos, esta gente cuando les tocaron el bolsillo, dijeron, se han echado por liberar a estos dos endemoniados, hemos perdido estos cerdos y vamos a perder más. No, quita, que se vaya Jesús de aquí. Duele, sí, hoy, claro, 2000 años después, enamorados de Cristo, en fin, no los justifico a ellos, pero bueno, no, sí que les faltaba información seguramente, en fin, da igual, solo Jesús puede juzgar esas intenciones, lo que había realmente en cada uno. Pero que tengamos en cuenta esto, hemos de poder poner a Cristo el primero. Si nosotros estamos viendo que para expulsar este demonio de aquí o de allí, liberar esta alma de estas influencias o aquellas, o liberarles esta situación o aquel del mismísimo Satanás, que a veces se disfraza de ángel de luz, hemos de tener que privarnos de, desapegarnos de, renunciar a, pues fiémonos. Nunca he visto en muchos años, en décadas, que un alma se fíe de Cristo sin ver, se fíe a ciegas, teniendo que sacrificar esto o aquello y que le deje colgado. Jamás lo he visto. O le suple con lo mismo que tenía pensado, o por otra vía, pero que como las alternativas de Dios siempre son mejores que las nuestras y que las de la sociedad, pues merece la pena. Aquí estos no quisieron renunciar, no vaya a ser que se quedaran sin más cerdos, entonces le dijeron que preferían que se fuera él. Gracias, Señor, por enseñarnos con ejemplos, como lo haces aquí a través de San Mateo, de cómo también a veces nosotros, por asegurarnos certezas, por precauciones, ser precavidos, no ser tan radicales como nos dicen algunos, pues miedos aquí, miedos allí, no vaya a ser que, y nos aseguremos cartitas entre la manga por si acaso. Y además, pues bueno, Jesucristo. No, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver con tus ojos, no con los de la sociedad, con los del amigo o el familiar que me dice, mira, no seas exagerado, que tal cosa, está bien, pero con límite, mira que tal cosa. Señor, que vea con tus ojos. Cuando veo con tus ojos, tú marcas los límites, tú dices, tranquilo, esto sí, esto no, tal, te daré el resto por añadidura, te haré la carga llevadera y ligera, la cruz llevadera y ligera, etcétera, etcétera, tranquilo. Nos fiamos a ciegas de ti.
todo, 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 aunque vaya por caminos que ni conocíamos, todo al ir de tu mano será siempre la mejor alternativa de vida. Gracias, Señor, por tanto. Ayúdanos pues a ser fieles a ti, minuto a minuto, segundo a segundo, alma a alma, día a día, para bien de todas esas almas a las que quieres ir a través nuestro, sin importarnos qué riesgo tengamos que coger. Si tú nos estás mostrando en la oración que hay que acompañar esa alma, porque a lo mejor es un ser querido, es alguien muy cercano y que queremos nosotros, pero tú no quieres. Bueno, pues para eso está la oración, para discernir y que nos hagas ver con el discernimiento, con quién sí, con quién no, sin importarnos cuánto tenemos que gastarnos por esa o esas almas. Y también, por supuesto, para bien de las nuestras. Amén.